Hola, soy Arturo. Mis propios hijos, la sangre de mi sangre, me dejaron en un asilo de ancianos para quedarse con mi casa y mis ahorros, tratándome como un mueble viejo que ya no servía. El silencio de un padre traicionado es un abismo que ninguna palabra puede llenar. ¿Alguna vez has sentido que las personas por las que diste la vida te apuñalan por la espalda? Es un dolor que no se va, que se instala en los huesos y te acompaña en cada amanecer solitario, recordándote que el amor que creías incondicional tenía en realidad un precio que lamentablemente yo no pude pagar de la manera que ellos esperaban, porque mi valor no estaba en mis bienes, sino en un lugar que ellos nunca se molestaron en mirar. Antes de contarte el momento exacto en que descubrí la frialdad en sus ojos, ese instante en que escuché sus planes y todo se rompió para siempre. Comenta aquí desde dónde estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando unos hijos se dan cuenta de que el verdadero tesoro de su padre no estaba en el banco y que la dignidad vale más que cualquier herencia. Todo comenzó en una tarde de domingo, con sonrisas falsas y la promesa de una sorpresa. Mis hijos, Ricardo y Laura, llegaron a mi casa con un aire de urgencia que intentaban ocultar. Hablaban de mi seguridad, de que necesitaba cuidados especiales. Yo, ingenuo, creí en su preocupación, sin ver la codicia que se escondía detrás de sus palabras ensayadas. Me llevaron a un lugar que llamaban residencia para mayores, un edificio gris con olor a desinfectante y soledad. La habitación era pequeña, impersonal, con una ventana que daba a una pared de ladrillos. «Es temporal, papá, solo hasta que nos organicemos», dijo Laura, sin mirarme a los ojos. Ricardo me dio una palmada en el hombro, un gesto vacío y apurado. Vi cómo se marchaban por el pasillo, sus pasos resonando como el cierre de un capítulo. La puerta se cerró con un clic suave, pero para mí fue el sonido más estruendoso del mundo. En ese instante comprendí que no era un huésped temporal. Me habían desechado. Era un paquete entregado, una responsabilidad de la que finalmente se habían librado para poder seguir con sus vidas. Los primeros días fueron un borrón de confusión y negación. Esperaba que volvieran, que me dijeran que todo había sido un error, pero las llamadas eran cortas, las excusas, largas. Una semana después, Ricardo apareció con una carpeta llena de papeles. «Papá, para facilitar las cosas necesitamos que firmes esto. Es para administrar tus cuentas, pagar tus gastos aquí», explicó con una calma ensayada. Mi mano temblaba mientras sostenía el bolígrafo. Confié. Firmé donde me indicó, cediéndoles un poder notarial que, en mi ceguera, creí que era un acto de ayuda. No sabía que estaba firmando mi propia sentencia, entregándoles las llaves de mi vida, de mi casa, de los recuerdos que construí con su madre. Me sentí un tonto, un viejo inútil que había caído en su trampa. La vida en el asilo era una rutina deprimente. Las mismas caras tristes, las mismas historias de abandono susurradas en los pasillos, cada comida insípida, cada tarde vacía, era un recordatorio de lo que había perdido. Mi mente viajaba a mi jardín, al olor de la tierra mojada, al taller donde pasaba horas trabajando la madera. Recordaba las risas de mis hijos cuando eran pequeños, corriendo por la casa que ahora ellos veían solo como un activo financiero. Las visitas se hicieron más esporádicas. Venían por obligación, con los ojos pegados al reloj, hablando del mercado inmobiliario, de lo complicado que era vender una propiedad tan grande. Sus conversaciones no eran sobre mí, sino sobre el dinero que yo representaba. Me sentía invisible, un fantasma en mi propia vida. Una tarde Ricardo vino solo. Estaba nervioso, más de lo habitual. Caminaba de un lado a otro de la pequeña habitación, hablando por teléfono en voz baja en el pasillo, creyendo que yo no escuchaba. «No, todavía no sé. Puede vender. Hay unos problemas con los papeles. Algo sobre una vieja caja de seguridad a su nombre que no encontramos», le oí decir. Colgó abruptamente cuando me vio mirándolo. Se acercó y me preguntó, con una falsa dulzura, si recordaba haber guardado algo de valor en algún lugar secreto. En ese momento, una chispa se encendió dentro de mí. No era preocupación, era desesperación. No buscaban un recuerdo familiar, buscaban una llave, un documento, algo que les faltaba para completar su plan. Fue la primera vez que vi el pánico en sus ojos,
y supe que su codicia tenía una grieta. Me quedé en silencio, mirándolo fijamente, y por primera vez en meses no sentí tristeza, sino una extraña y fría claridad. Fingí un lapsus de memoria, frunciendo el ceño, como si intentara recordar algo lejano y sin importancia. ¿Una caja? No, hijo. No recuerdo nada de eso. La cabeza ya no me funciona como antes. Le dije con una voz temblorosa que no tuve que esforzarme mucho en fingir. La decepción en el rostro de Ricardo fue tan evidente que casi me hizo sonreír. Vio a un viejo senil y confundido, y en ese preciso instante decidí que esa sería mi máscara, mi armadura. Dejaron a un lado al padre que los crió para ver solo un obstáculo, y yo me convertiría en el obstáculo más grande e inamovible que jamás hubieran imaginado en sus vidas. Desde ese día, la presión se intensificó de una manera sutil y perversa. Laura empezó a visitarme con más frecuencia, siempre con un pretexto. Traía un viejo álbum de fotos, señalando imágenes de su madre, de nuestras vacaciones. «Papá, ¿recuerdas este collar que usaba mamá? Siempre dijo que lo guardaría en un lugar muy especial. ¿Quizás lo pusiste junto con otros papeles importantes?» Cada pregunta era una trampa disfrazada de nostalgia. Ricardo, por su parte, era más directo. Me hablaba de impuestos, de deudas imaginarias, de la necesidad de organizar mis finanzas antes de que fuera demasiado tarde. Sus visitas se convirtieron en un interrogatorio coordinado, una tortura psicológica donde yo era el prisionero que se negaba a revelar la ubicación del tesoro que ellos creían merecer. El esfuerzo de mantener esa fachada de fragilidad mental era agotador. Pasaba las noches en vela, no por la soledad, sino repasando cada una de sus palabras, cada mirada de impaciencia, cada suspiro de frustración. El dolor de la traición se había transformado en una carga constante, un papel que debía interpretar a la perfección. Recordaba con una claridad dolorosa una tarde en que encontré a Ricardo, con apenas 10 años, con dinero que había tomado de mi cartera. Le hablé de la honestidad, de la importancia de ganarse las cosas con esfuerzo y dignidad. Verlo ahora, convertido en un hombre dispuesto a despojar a su propio padre, era una ironía que me quemaba por dentro. La fatiga era inmensa, pero debajo de ella, una llama de orgullo ardía con más fuerza. La confirmación de mis peores sospechas llegó una tarde de martes. Laura había venido sola y, creyendo que yo dormía la siesta, salió al pasillo para hablar por teléfono. Mi puerta estaba entreabierta, y su voz, aunque era un susurro tenso, llegó a mis oídos con una claridad devastadora. «No sé qué más hacer, Ricardo. No suelta nada. El banco es inflexible. Sin la segunda llave o su firma en persona, no podemos abrirla. ¿Y ahora qué? El comprador de la casa se está poniendo nervioso. Quiere cerrar el trato ya». Cada palabra fue un martillazo en mi pecho. El comprador de la casa. Así que ya estaba hecho. Habían vendido mi hogar, el lugar donde crecieron, los muros que guardaban toda nuestra historia. No era solo codicia, era un borrado total de mi existencia. En ese momento, todo el dolor, la confusión y la tristeza se solidificaron en una certeza fría y dura como el acero. No había vuelta atrás, no había malentendidos. Mis hijos me habían despojado de todo, no solo de mis bienes materiales, sino de mi identidad, de mi pasado. Una calma inesperada me invadió, la calma de quien ya no tiene nada que perder. La caja de seguridad, cuyo contenido ni siquiera recordaba con precisión, se convirtió en mi último bastión. Ya no se trataba de lo que había dentro, sino de lo que representaba, mi última pizca de control, mi última palabra en esta historia que ellos intentaban escribir sin mí. Decidí en ese silencio que ellos no la obtendrían. Nunca. Les haría enfrentar al hombre que intentaron convertir en un fantasma. Una semana después, la estrategia de mis hijos escaló. Ricardo apareció acompañado de un hombre de traje barato y sonrisa falsa, a quien presentó como un asesor financiero dispuesto a ayudarme a proteger mi patrimonio. El hombre hablaba con un tono condescendiente, usando términos como activos, liquidación y facilitar la transición. Finalmente, puso sobre la mesita un documento y un bolígrafo. «Es solo un poder notarial específico para acceder a la caja, señor Arturo, para que no tenga que molestarse. Firme aquí
y nos ocupamos de todo. Miré el papel, luego la cara ansiosa de mi hijo y la sonrisa depredadora del supuesto asesor. Sin decir una palabra, con una mano que ya no temblaba, empujé lentamente el documento de vuelta hacia ellos. El silencio que siguió fue denso, pesado, lleno de su ira contenida. Se marcharon poco después, sin poder ocultar su furia. Ricardo ni siquiera se despidió. Vi sus espaldas tensas desaparecer por el pasillo y escuché el eco de sus pasos apresurados. La puerta de mi habitación se cerró y, por primera vez, el sonido no me pareció el de una celda, sino el de una fortaleza. Me quedé solo, mirando la pared de ladrillos a través de la ventana, pero ya no me sentía atrapado. La soledad seguía ahí, pero ahora era una aliada, un espacio para pensar, para planificar. Sabía que volverían, que su desesperación los haría más imprudentes y crueles, pero algo había cambiado para siempre dentro de mí. Ya no era la víctima esperando el final. Era un viejo soldado en su última trinchera, defendiendo el único territorio que le quedaba, su dignidad, y estaba listo para la guerra. Los días que siguieron a mi desafío silencioso se volvieron más fríos, no solo por el invierno que se asomaba por la ventana, sino por la atmósfera que mis hijos habían creado a mi alrededor. La amabilidad forzada de algunas enfermeras se desvaneció, reemplazada por una eficiencia cortante. Mis peticiones de una manta extra o de ayuda para alcanzar un libro eran atendidas con suspiros y demoras. Me di cuenta de que Ricardo y Laura habían hablado con la administración, probablemente pintándome como un anciano difícil y poco cooperativo. Estaban tratando de aislarme, de hacerme sentir aún más dependiente y vulnerable, creyendo que la presión me quebraría. Cada comida que me servían, cada pastilla que me daban, venía acompañada de una mirada que decía: «Sabemos que nos estás dificultando las cosas». Era una guerra de desgaste, una humillación lenta y calculada. Laura fue la siguiente en intentar una táctica diferente. Llegó una tarde con los ojos enrojecidos, sin el álbum de fotos ni las preguntas calculadas. Se sentó al borde de mi cama y comenzó a llorar en silencio, un espectáculo que no le había visto hacer desde que era una niña. Habló de sus deudas, del colegio caro de sus hijos, de lo mucho que luchaba para mantener las apariencias. «Papá, no entiendes lo difícil que es todo», sollozaba, sus lágrimas cayendo sobre sus manos. «Pensamos que nos ayudarías, que querrías lo mejor para tus nietos. ¿Por qué nos haces esto? Es como si no te importáramos». El golpe fue bajo y certero. Estaba usando su propia vida, sus propias responsabilidades, como un arma para hacerme sentir culpable. Querían que yo creyera que mi dignidad era un capricho egoísta que estaba perjudicando a la familia que yo mismo había ayudado a construir. Ricardo, en cambio, abandonó por completo cualquier pretensión de afecto. Su siguiente visita fue corta y brutal. Entró en la habitación sin saludar, con el rostro contraído por la ira. «Se acabó la paciencia, papá», dijo con una voz dura que nunca le había oído usar conmigo. «Estás en este lugar porque nosotros pagamos por él. Un lugar decente, con calefacción y 3 comidas al día. Pero si no vas a colaborar, si vas a seguir con este juego estúpido, debes saber que hay sitios mucho peores. Lugares donde los ancianos no tienen una ventana, donde comparten cuarto con 5 personas más y donde a nadie le importa si te levantas por la mañana». La amenaza era clara, desnuda y cruel. Ya no era mi hijo. Era un extraño que me veía como una inversión que no estaba dando los rendimientos esperados. Me estaba extorsionando. La desesperación los llevó a hacer lo impensable. Un fin de semana, mientras yo estaba confinado en mi habitación, ellos volvieron a mi casa. No para una visita nostálgica, sino para saquearla. Más tarde me enteré por una vecina que los vio entrar y salir con cajas. Buscaban la maldita llave de la caja de seguridad. Revolcaron mis cajones, vaciaron mis armarios, profanaron el orden de una vida entera, y en el fondo de un viejo baúl de cedro, donde guardaba los recuerdos de mi esposa, encontraron algo. No era la llave, era una carta que mi amada Elena me había escrito unas semanas antes de morir, cerrada en un sobre que decía: «Para mi Arturo, cuando más me necesites». Dentro, con su caligrafía temblorosa, hablaba de nuestro verdadero legado, una
sorpresa final, que había dejado para mí en 1900 nuestra caja del banco. Volvieron al asilo al día siguiente, pero esta vez su energía era diferente. Había una codicia febril en sus ojos, una excitación maníaca. Ya no se trataba solo de la casa o de mis ahorros. La carta de su madre había encendido su imaginación, transformando una simple caja de seguridad en el cofre de un tesoro perdido. Creían haber encontrado el mapa de El Dorado. «¡Papá, mira!», exclamó Laura, agitando la carta frente a mi cara, su voz temblando de emoción. «Mamá dejó algo para nosotros, un legado. ¿Qué es? Dinos qué hay en esa caja. Ahora tenemos derecho a saberlo. Es también de ella, es nuestro». Ricardo estaba a su lado asintiendo con la cabeza, su mirada fija en mí, como un depredador que finalmente ha acorralado a su presa. No veían una carta de amor, veían un billete de lotería. Al ver el sobre en sus manos, sentí como si una mano helada me apretara el corazón. Ese era el último pedazo de mi esposa que conservaba intacto, su última palabra privada, para mí, y ellos lo habían profanado, lo habían convertido en una herramienta para su avaricia. Un torbellino de rabia y dolor me recorrió por dentro, pero mi rostro permaneció impasible, una máscara de confusión senil. Tomé la carta. La miré como si no reconociera la letra y se la devolví, sacudiendo la cabeza lentamente. «Elena, sí, mi Elena, escribía muy bonito», murmuré, mirando a un punto vacío en la pared. «Pero la memoria, ya no recuerdo, hijos. No recuerdo nada de esto». Ver la frustración transformarse en furia pura en sus rostros fue, en medio de mi agonía, una pequeña y amarga victoria. Se fueron de mi habitación dando un portazo que resonó en todo el pasillo, dejando la carta de mi esposa abandonada sobre la mesita de noche, como si fuera basura. La tomé con manos temblorosas, sintiendo el papel frágil que había sido tocado por sus manos codiciosas. La dinámica había cambiado para siempre. Ya no se trataba de dinero o propiedades. Ahora, la batalla era por la memoria de mi mujer, por el santuario de nuestro amor que ellos estaban dispuestos a demoler en su búsqueda de una fortuna que solo existía en sus mentes. La presión sobre mí se había multiplicado por 1000, pero mi resolución también. Defendería ese último secreto con todo lo que me quedaba, no por orgullo, sino por amor. La guerra había entrado en su fase más sagrada y a la vez más sucia. Después de que se fueron, el silencio en la habitación se sentía diferente. Ya no era un vacío de soledad, sino un campo de batalla en calma después del primer asalto. La carta de Elena seguía sobre la mesita, un testigo mudo de la profanación. La tomé y la releí, no para buscar pistas de un tesoro, sino para escuchar su voz una vez más. Y entonces, una frase que había pasado por alto me golpeó con la fuerza de un recuerdo recién nacido. Nuestro verdadero legado, Arturo, no está en lo que acumulamos, sino en la verdad que vivimos. Espero que, cuando leas esto, te dé la fuerza para defenderla. De Mindos, de repente, lo entendí todo. El contenido de la caja era secundario. El verdadero legado era la verdad, y mi misión ahora era asegurarme de que esa verdad saliera a la luz, sin importar el costo. La paz que sentí fue extraña, la de un hombre que finalmente había recibido sus órdenes de marcha. 2 días después, la guerra de mis hijos cambió de táctica. Ricardo llegó solo, con una carpeta bajo el brazo y una expresión de fría formalidad que era mucho más aterradora que su ira anterior. Se sentó en la única silla de la habitación, cruzó las piernas y me miró como si yo fuera un cliente, no su padre. «Papá, hemos intentado razonar contigo, pero te niegas a cooperar», comenzó, su voz desprovista de toda emoción. «Por tu propio bien, y para proteger el patrimonio familiar, hemos iniciado un proceso para solicitar tu tutela legal. Un juez te declarará incapacitado para tomar tus propias decisiones. Es solo un trámite. A partir de ahí, nosotros nos encargaremos de todo». La amenaza ya no era así lo peor. Era la aniquilación de mi voluntad, la muerte legal antes de la física. Querían borrarme del todo. El miedo, un miedo helado y paralizante, se apoderó de mí. La máscara de viejo senil que había construido para protegerme
Se había convertido en la jaula perfecta para ellos. ¿Cómo podría defenderme si me declaraban legalmente loco? Me sentí atrapado, sin salida. Pasé esa noche con los ojos abiertos, mirando el techo agrietado, mientras el pánico y la desesperación luchaban contra mi resolución. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien fuera de estas paredes, alguien que no estuviera comprado por el dinero de mis hijos. Y entonces, un rostro vino a mi mente. Marta, una de las enfermeras más jóvenes. Era callada, pero a diferencia de las demás, sus ojos no estaban vacíos. A veces, cuando creía que nadie miraba, me ofrecía una sonrisa genuina o me ajustaba la almohada con un cuidado que no era parte de su trabajo. Era una apuesta desesperada, pero era la única que tenía. Al día siguiente, esperé con una ansiedad que me secaba la boca. Mi corazón latía con fuerza cada vez que oía pasos en el pasillo. Finalmente, Marta entró para traerme el almuerzo. Las manos me temblaban, pero no por debilidad. Era el momento. Cuando se inclinó para dejar la bandeja, la agarré suavemente del brazo. Me miró, sorprendida. «Marta», susurré, mi voz clara y firme por primera vez en meses. «No estoy loco. Mis hijos quieren robarme todo. Necesito que hagas una llamada por mí. Es una emergencia». Vi el miedo en sus ojos, la duda, el conflicto. Podía perder su empleo. Le di un número de teléfono que había repetido en mi mente toda la noche. «Se llama Esteban Rojas. Es mi abogado. Dile que Arturo necesita verlo urgentemente. Dilo exactamente así, por favor». El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Marta me miraba, su rostro una mezcla de compasión y terror. Podía verla sopesando los riesgos, la palabra de un anciano abandonado contra la de su familia adinerada que pagaba las facturas. Por un instante pensé que me había equivocado, que la había puesto en una posición imposible y que me rechazaría. Su mirada se desvió hacia la puerta. Luego volvió a la mía. No dijo nada, pero con un movimiento casi imperceptible, tomó el pequeño trozo de papel donde había garabateado el número, lo deslizó en su bolsillo y salió de la habitación sin decir una palabra. Me quedé solo, con el corazón en un puño. Había lanzado mi última bengala de auxilio al cielo. Ahora solo podía esperar, rezando para que alguien la hubiera visto. Los siguientes 2 días fueron una tortura de incertidumbre. Cada vez que la puerta se abría, mi cuerpo se tensaba, esperando ver a Ricardo y Laura con los papeles del juzgado. No volví a ver a Marta, y el miedo de que me hubiera delatado o simplemente ignorado me carcomía por dentro. Estaba a punto de rendirme, de aceptar que mi lucha había terminado, cuando la puerta de mi habitación se abrió de golpe. Eran ellos, Ricardo y Laura, con sonrisas triunfantes en sus rostros. «Se acabó el teatro, papá», dijo Laura, su voz goteando un falso consuelo. «El juez ha fijado la audiencia para la próxima semana. Nuestro médico ya ha preparado su informe. Te declararán incompetente, pero te daremos una última oportunidad. Firma el poder para la caja ahora mismo, y quizás, solo quizás, le pediremos al juez que sea indulgente». Los miré, a mis 2 hijos convertidos en monstruos por la codicia. Vi sus rostros expectantes, seguros de su victoria final. Ya no sentía miedo, tampoco sentía odio, solo sentía una profunda y helada lástima. Lentamente, sin apartar la vista de ellos, busqué la carta de mi esposa sobre la mesita. La tomé en mis manos, no como un arma, sino como un escudo. «Hay cosas que el dinero no puede comprar», dije, mi voz tranquila y firme resonando en la pequeña habitación. «Y hay verdades que no se pueden enterrar». Ricardo soltó una risa burlona a punto de replicar, pero se quedó con la palabra en la boca. La puerta de la habitación se había abierto de nuevo. En el umbral, de pie y con un maletín en la mano, no estaba una enfermera. Era un hombre de unos 70 años, con un traje impecable y una mirada afilada como el acero. «¿Interrumpo algo?», preguntó Esteban Rojas, mi viejo amigo y abogado. La sonrisa se borró de los rostros de mis hijos, reemplazada por una expresión de puro y absoluto pánico. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La cara de Ricardo se descompuso, pasando de la arrogancia a una palidez cerosa en cuestión de segundos. Laura abrió la boca para decir algo, pero solo emitió un sonido ahogado
como si el aire se le hubiera atascado en la garganta. Esteban Rojas entró en la habitación con la calma de un hombre que es dueño de la situación. Cerró la puerta suavemente detrás de él y me dedicó una breve sonrisa de apoyo antes de dirigir su mirada, ahora gélida, hacia mis hijos. «Ricardo, Laura, qué gusto verlos», dijo con una cortesía tan afilada que podría haber cortado el cristal. «Su padre y yo tenemos algunos asuntos que discutir, asuntos que, curiosamente, los involucran a ustedes de manera muy directa. Supongo que esta reunión nos ahorrará a todos un viaje a mi oficina, aunque dudo que les guste el resultado». El silencio que llenó el cuarto era pesado, denso, cargado con el olor de su pánico repentino. Esteban caminó hasta la pequeña mesa y dejó su maletín de cuero sobre ella. Lo abrió con una precisión metódica, sin prisa alguna, mientras mis hijos lo observaban como si dentro hubiera una serpiente a punto de atacar. Como su padre ya no se encuentra en la posición de comunicarse con la claridad que desearía, me ha pedido que intervenga, continuó, sacando una gruesa carpeta. He pasado las últimas 48 horas revisando el poder notarial que le hicieron firmar, así como el contrato preliminar de venta de su propiedad. También he tenido conversaciones muy reveladoras con el personal de esta institución. Se detuvo y los miró fijamente. Lo que han hecho no solo es moralmente reprobable, sino que roza peligrosamente la estafa, la coacción y el abuso de una persona mayor. Y todo eso, créanme, tiene consecuencias legales muy serias. Laura soltó un sollozo, pero no era de arrepentimiento, sino de puro miedo. Pero antes de hablar de demandas y jueces, dijo Esteban, cambiando ligeramente el tono, Arturo quiere que entiendan algo. Quería que estuvieran aquí para escuchar la verdad sobre el famoso legado de su madre. Mis hijos levantaron la vista, un destello de la vieja codicia reapareciendo en medio de su terror. Esteban tomó la carta de Elena que estaba sobre mi mesita. Su madre era una mujer muy inteligente. Sabía que el amor por el dinero puede corromper incluso los lazos más fuertes. Por eso lo que hay en esa caja de seguridad del banco no es una fortuna en efectivo ni joyas. Es algo mucho más valioso y para ustedes mucho más devastador. Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener su atención completa. Dentro de esa caja, señores, se encuentra el acta constitutiva y los términos de un fideicomiso, un fondo que su madre y yo creamos hace años, con un capital que hoy supera los $2 millones. El jadeo de Ricardo fue audible. Laura se llevó una mano al pecho, sus ojos desorbitados fijos en el abogado. «¿2 millones?» balbuceó. Esteban asintió lentamente. «Sí, un fondo destinado a asegurar el futuro de ustedes y de sus hijos, mis nietos». Pero Elena insistió en añadir una cláusula, una que yo mismo redacté y que es absolutamente blindada legalmente. Abrió la carpeta y leyó en voz alta con una dicción perfecta. Los beneficiarios, Ricardo y Laura Valdivia, solo podrán acceder a los fondos y sus rendimientos bajo una condición inquebrantable: demostrar un cuidado filial constante, respetuoso y desinteresado hacia su padre, Arturo Valdivia. Cualquier acto documentado de abandono, negligencia, manipulación financiera o intento de despojarlo de sus bienes anulará de forma inmediata e irrevocable todos sus derechos sobre este fideicomiso. El silencio que siguió fue el sonido de un mundo derrumbándose. La incredulidad en sus rostros se transformó en una rabia fea y retorcida. «Eso es una trampa, una mentira», gritó Ricardo dando un paso hacia adelante. «Usted lo manipuló, siempre nos odió». Laura, por su parte, se volvió hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas de furia. «¿Cómo pudiste, papá? ¿Cómo pudiste hacernos esto? Después de todo lo que hicimos por ti». Su histeria era la prueba final que Esteban necesitaba. Él permaneció impasible. ¿Lo que hicieron por él? ¿Abandonarlo en este lugar para vender su casa a sus espaldas? ¿Intentar declararlo incompetente para robarle hasta el último centavo? Creo que han cumplido cada una de las condiciones para la anulación con creces. La ironía es que, si simplemente lo hubieran cuidado, si hubieran sido decentes, hoy serían millonarios. Pero eligieron la codicia. Y la codicia, a veces, cobra una factura muy alta.
Esteban cerró la carpeta con un golpe seco que resonó como un martillazo de juez. Así que aquí está el resultado del que les hablaba. El fideicomiso será reestructurado. El capital se destinará a obras de caridad a nombre de su madre y a fondos de educación para sus hijos, administrados por un tercero para que ustedes nunca toquen ese dinero. Segundo, la solicitud de tutela queda retirada y en su lugar presentaremos una demanda contra ustedes por daños y perjuicios. Y tercero, el contrato de venta de la casa es nulo. Su padre volverá a su hogar esta misma tarde. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su plan. Se quedaron allí, petrificados, despojados no solo de una fortuna que nunca supieron que existía, sino también de la última pizca de su dignidad. La justicia de mi esposa, desde la tumba, había sido perfecta. Finalmente, Esteban se volvió hacia mí y toda la frialdad de su rostro se desvaneció, dando paso a la calidez de un viejo amigo. «Arturo», dijo suavemente, «¿estás listo para irte a casa?» Por primera vez en meses me puse de pie sin ayuda, sintiendo una fuerza que creía perdida para siempre. Mis piernas no temblaban, mi espalda estaba recta. Caminé hacia la puerta, pasando junto a los dos extraños que alguna vez fueron mis hijos. No los miré, no les dije nada. Mi silencio era mi veredicto final. Al cruzar el umbral y salir al pasillo, escuché a Laura empezar a llorar, un lamento desgarrador que no era de amor perdido, sino de dinero perdido. La puerta se cerró detrás de mí, dejándolos atrapados en la pequeña habitación gris que ellos habían elegido como mi tumba y que ahora se había convertido en la suya. El viaje de regreso a casa junto a Esteban fue silencioso, pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de la calma después de una larga y terrible tormenta. Sentí el aire fresco entrar por la ventana del auto, un aire que olía a vida, a libertad, muy diferente al olor estancado a desinfectante y tristeza del asilo. Cuando Esteban me entregó las llaves de mi propia casa, mis manos no temblaron. Introducir la llave en la cerradura y escuchar el clic familiar fue como volver a respirar. Entré y el aroma de la madera, de los libros viejos, de los recuerdos de Elena, me envolvió como un abrazo. Me senté en mi viejo sillón de cuero, el que mis hijos querían vender, y cerré los ojos. No era el rey de un castillo, sino un hombre que había regresado a su refugio, a su paz. Por primera vez en 1900 meses, la soledad no dolía, era reconfortante. Esteban se encargó de todo. Más tarde me contó, con una discreción profesional, que Ricardo y Laura se quedaron paralizados en aquella habitación gris. El director del asilo, al enterarse de la situación y del prestigio de mi abogado, cambió su tono servil por uno de pánico, casi empujándolos hacia la salida para desvincularse del escándalo. La noticia de la demanda y la anulación de la venta de la casa debió de ser el golpe de gracia. Me los imaginé no con pena, sino con una claridad clínica. Sus llamadas frenéticas al comprador, a sus amigos, tratando de salvar las apariencias. Su mundo, construido sobre la expectativa de mi herencia, se había derrumbado. No perdieron solo el dinero, perdieron la fachada, el estatus que tanto valoraban. Se quedaron con lo único que habían cultivado, el vacío de su propia codicia, una deuda que no se paga con dinero, sino con vergüenza. Los primeros días en casa fueron un lento ritual de recuperación. Cada mañana preparaba mi propio café, sintiendo el calor de la taza en mis manos, un simple placer que me habían robado. Caminaba por mi jardín, tocando las hojas de las rosas que Elena había plantado, sintiendo la tierra bajo mis pies. La casa estaba desordenada, revuelta por su búsqueda desesperada de la llave. Con una paciencia que no sabía que tenía, comencé a poner cada cosa en su lugar. No era una tarea doméstica, era un acto de reafirmación. Cada libro devuelto a su estante, cada fotografía enderezada, era un pedazo de mi vida que reclamaba. Encontré una foto de ellos de niños, riendo en este mismo jardín. Por un instante sentí una punzada, no de ira, sino de una lástima profunda por los adultos en los que se habían convertido, tan lejos de esa inocencia perdida. Una semana después, Esteban vino a visitarme con un portafolio lleno de buenas noticias. La demanda contra mis hijos
avanzaba sin contratiempos, y sus abogados ya buscaban un acuerdo para evitar un juicio público que los humillaría aún más. El fideicomiso de Elena había sido oficialmente reestructurado. Ahora llevaba su nombre, la Fundación Elena Valdivia para la Dignidad en la Vejez. Una parte del capital aseguraría la educación de mis nietos, administrada por el banco, para que sus padres nunca pudieran influir en su uso. El resto se destinaría a ayudar a otros ancianos en situaciones de abandono. Esteban me entregó una copia del nuevo documento. Ver el nombre de mi esposa en él, transformando nuestro dolor en una fuente de ayuda para otros, fue el verdadero cierre. La justicia no era solo para mí, era para su memoria. Una tarde, mientras revisaba viejas cartas, vi que tenía un mensaje de voz en el teléfono fijo. Era Laura. Su voz, entrecortada por sollozos que sonaban ensayados, llenó el silencio de la sala. Hablaba de malentendidos, del estrés que tenían, de que nunca quisieron que las cosas llegaran a esto. No hubo una disculpa real, ni una pizca de arrepentimiento por el dolor que me causaron. Su lamento era por ella misma, por lo que había perdido. Se quejaba de su ruina, de cómo la gente los miraba, de la fortuna que se les había escapado de las manos. Escuché en silencio, esperando sentir algo, rabia, tristeza, cualquier cosa. Pero no sentí nada. Era la voz de una extraña lamentando sus malas decisiones. Sin esperar a que terminara, colgué el teléfono. El vínculo, finalmente, se había roto para siempre. No había nada que perdonar porque ya no había nada que nos uniera. Hoy, mi vida ha encontrado un nuevo ritmo. Volví a mi taller de carpintería en el garaje. El olor a acerrín y barniz es mi nueva terapia. Ya no construyo grandes muebles, sino pequeños juguetes de madera, carritos, animales, bloques. Cada semana los llevo a un refugio para niños sin hogar. Ver sus caritas iluminarse al recibir un simple juguete hecho a mano me da una alegría que ningún dinero podría comprar. He reconectado con viejos amigos, juego al ajedrez en el parque y he aprendido a disfrutar de mi propia compañía. La casa ya no se siente vacía, está llena de mi paz, de mis proyectos y del recuerdo sereno de Elena. El verdadero legado no estaba en una caja de seguridad, sino en la lección que aprendí. La dignidad es el único tesoro que nadie puede quitarte, y la verdadera familia es la que eliges y la que te elige por lo que eres, no por lo que tienes. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de autoconfianza, por favor comparte este video con esa persona. No te olvides de suscribirte para más historias sobre encontrar tu propio camino, incluso cuando no es lo que los otros esperan. Gracias por escuchar. Nunca más supe de ellos directamente. A veces, a través de viejos conocidos o vecinos, me llegan fragmentos de sus vidas. Sé que tuvieron que vender sus propios autos y que Laura tuvo que sacar a sus hijos del colegio privado, no por la falta del dinero de mi herencia, sino por las deudas que habían acumulado apostando a ella. Viven en una prisión de vergüenza, evitando los lugares que solíamos frecuentar, sus nombres manchados por el eco de su propia avaricia. El silencio que ahora existe entre nosotros ya no es el silencio doloroso del abandono que sentí en el asilo. Es un silencio diferente, un silencio definitivo, el que separa dos mundos que ya no tienen nada en común. El mío está lleno de paz. El de ellos, me imagino, está lleno del ruido de lo que perdieron por no saber valorar lo que tenían. La gente podría pensar que mi gran victoria fue ese fideicomiso de $2 millones, el giro inesperado que me salvó. Pero se equivocan. El dinero fue simplemente la herramienta, el martillo de justicia que mi amada Elena dejó preparado. Mi verdadera victoria no se mide en dólares. Se mide en el olor a café recién hecho en mi propia cocina cada mañana. Se mide en el peso de una herramienta de carpintería en mi mano, dando forma a un trozo de madera. Se mide en la capacidad de sentarme en mi jardín, al atardecer escuchando los pájaros, sin que un nudo de angustia me apriete el pecho. Recuperé el control sobre las cosas pequeñas y simples y descubrí que ahí es donde reside la verdadera riqueza, en la soberanía de tu propia paz, algo que ellos, con todo su anhelo de fortuna, nunca entenderán. A veces pienso en mis nietos. No los culpo de nada.
Eran solo niños atrapados en la ambición de sus padres. El fondo para su educación es mi manera de decirles que su abuelo no los olvidó. Es mi forma de tenderles un puente hacia un futuro que no dependa de la herencia, sino del mérito, del esfuerzo y del conocimiento. Es lo último que puedo hacer por ellos, darles una oportunidad de ser mejores que sus padres, de aprender que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su carácter. Quizás algún día, cuando sean adultos y entiendan la historia completa, este gesto les enseñe la lección que Ricardo y Laura nunca aprendieron. Rezo para que así sea, para que la cadena de codicia se rompa con ellos, y el legado de su abuela, el de la dignidad, finalmente florezca. La traición me enseñó una lección dura pero necesaria sobre la familia. Me enseñó que la sangre te hace pariente, pero es la lealtad, el respeto y el amor desinteresado lo que te hace familia. Mi familia ahora tiene otras caras. Es Esteban, mi viejo amigo, que viene a jugar ajedrez todos los jueves. Es Marta, la joven enfermera que se arriesgó por mí y a quien le envío flores cada año en el aniversario de mi libertad. Es el recuerdo de Elena que me acompaña en cada decisión y, de alguna manera, también son los niños del refugio, cuyas sonrisas al recibir un juguete de madera me llenan más que cualquier herencia. La familia no es algo que se impone, es algo que se construye y se cuida, y a veces, para protegerla, tienes que dejar ir a quienes solo llevan tu apellido, pero no tus valores. Mirando hacia atrás, el momento clave, el verdadero punto de inflexión, no fue cuando Esteban entró por esa puerta con su maletín. Ese fue el resultado. El verdadero cambio ocurrió en la soledad de mi habitación en el asilo, cuando, después de escuchar sus planes, tomé una decisión. Decidí dejar de ser la víctima de su historia y convertirme en el autor de la mía. Decidí que mi dignidad no era negociable. En ese instante dejé de ser un viejo abandonado y me convertí en un guerrero defendiendo su último bastión. La fuerza no vino de un abogado ni de un fideicomiso. Nació de mi interior, de la certeza de que merecía respeto, aunque fuera la última cosa por la que luchara en mi vida. Esa es la victoria que celebro cada día, la de haberme elegido a mí mismo. Mi historia es un recordatorio de que nunca es tarde para defender quién eres y lo que vales. La verdadera fuerza no reside en lo que poseemos, sino en el coraje de no permitir que nadie nos despoje de nuestra dignidad. Si este relato te ha tocado de alguna manera, o si conoces a alguien que está luchando por encontrar su propia voz en medio del caos familiar, te pido que compartas este mensaje. No olvides suscribirte para seguir escuchando historias sobre la resiliencia del espíritu humano y el poder de encontrar nuestro propio camino, incluso cuando es el más difícil. Gracias por haberme acompañado en este viaje y por permitirme compartir mi verdad.